Qué curioso, construimos casas como si la familia fuera perfecta, estable, sin problemas y siempre de 4 integrantes, como si nadie se divorciara, como si nadie emigrara, como si todos fueran ricos, como si nadie envejeciera y como si todos tuviéramos la misma vida. Qué fácil sería diseñar así, ¿no creen? Pero la realidad es otra. Las casas no se diseñan para familias ideales, se construyen para personas reales, familias de varias generaciones que viven todos en una sola casa, adultos mayores que envejecen solos, migrantes que llegan sin nada, niños que crecen en barrios inseguros o parejas sin hijos que viven en 30 metros cuadrados. En este video no voy a hablar solo de arquitectura, vamos a hablar de cómo la arquitectura es el reflejo de la sociedad, porque antes de imaginar una casa, un arquitecto se enfrenta a preguntas mucho más simples. ¿Cuánta gente va a vivir aquí? ¿Son de altos o bajos recursos? ¿Tienen hijos? ¿Son jóvenes o ancianos? ¿Viven seguros o con miedo? Por eso, desde este lado de la cámara, te habla el arquitecto Leonardo Hernández. Todas estas preguntas nos llevan inevitablemente a buscar respuestas en las ciencias humanas, y una de las más reveladoras es la sociología, que en palabras simples estudia a las personas, pero no individualmente, sino juntas. Estudia cómo se forman las familias, por qué existen clases sociales, por qué algunos tienen más y otros menos, cómo afecta el género, la religión, la seguridad o la migración en nuestras formas de vida. Pero esta ciencia sola no basta, necesitamos números, y es la demografía, la ciencia que cuenta cuántos nacen, cuántos mueren, cuántos se van de un país, cuántos llegan, cuántos son niños, jóvenes, adultos o ancianos, porque no es lo mismo diseñar para una pareja sin hijos que para una familia de 8. No es igual construir en un barrio inseguro que en uno tranquilo. No es lo mismo una comunidad llena de niños que una llena de adultos mayores. Simplemente no es lo mismo. Cualquier espacio responde a cómo vive la gente. Las primeras familias humanas eran pequeños clanes entre 20 a 30 personas que compartían un solo espacio, sin cuartos, sin privacidad y sin propiedad, solo un refugio comunal para no morir de frío, hambre o comido por algún depredador. No había ricos ni pobres, pero sí jerarquías. El cazador, el anciano y el chamán no tenían tronos, pero su poder se notaba dependiendo en dónde se sentaban cerca del fuego. Así empezó todo, una arquitectura que nació para mantener a la gente unida y con vida. Mesopotamia fue el primer lugar donde todo empezó a tomar forma: escritura, leyes, comercio y los impuestos. Las familias eran grandes y extensas, viviendo todos bajo el mismo techo, y por primera vez el espacio empieza a diferenciar jerarquías. La arquitectura, más que ordenar el espacio, también lo hacía con la economía, con la sociedad y con la espiritualidad. Egipto perfeccionó la idea de eternidad construyendo para la trascendencia. La sociedad egipcia era una pirámide literalmente. En la cima el faraón, cerca de los dioses, y debajo sacerdotes, escribas, artesanos, campesinos y más abajo los esclavos. Todos los que conformaban la familia dormían y comían juntos. La privacidad no era una prioridad, porque la verdadera casa no era donde vivías, sino donde descansabas. En Grecia la vida gira alrededor de la polis, la ciudad-estado, y con ella nace una nueva idea: la arquitectura como escenario de la vida pública. Los griegos entienden que el espacio moldea cómo nos relacionamos. Las casas, por ejemplo, eran simples, pero incluso aquí la arquitectura marcaba roles: el andrón para los hombres y el gineceo para las mujeres. Platón, en su obra La República, imaginó una ciudad ideal. No le preocupaban las calles o los edificios, sino las personas. Decía que una polis solo podía funcionar si cada individuo cumplía su función natural. Incluso él mencionó que si la población crecía demasiado, era necesario limitarla para evitar el caos. Aristóteles, en su obra Política, afirmó que la ciudad no debía buscar la perfección, sino el bienestar común. Roma no nació como una ciudad perfecta, se construyó sobre guerras, alianzas y decisiones prácticas. Y a diferencia de los griegos, que soñaban con ciudades ideales, los romanos querían ciudades que funcionaran. Organizar al pueblo no era una teoría, era una necesidad para gobernar un imperio. Ser ciudadano significaba pertenecer y tener derechos, pero también tener responsabilidades. Fue por eso que inventaron una herramienta sorprendente para su tiempo: el censo, una herramienta para contar a las personas, clasificar sus bienes y así asignarles impuestos o deberes. El arquitecto Vitruvio decía que la arquitectura debía adaptarse al cuerpo humano,
al clima y al modo de vida de las personas. Filósofos como Séneca observaban el crecimiento desmedido de las ciudades y lo asociaba con la decadencia moral. Decía que el lujo y el exceso arquitectónico no eran signos de progreso, sino de desigualdad, que una ciudad sin equilibrio social se desmorona, pero tras su caída, Europa se reorganizó desde el miedo. La seguridad se convirtió en la nueva forma de belleza. Nacen los feudos, tierras controladas por un señor. El paisaje medieval era un mapa de jerarquías. En lo alto el rey en su castillo, luego nobles y clérigos junto a la iglesia, más abajo campesinos y al fondo los siervos en las chozas de alrededor. Las familias volvieron a ser extensas. 3, 4 generaciones bajo el mismo techo, muchas veces en una sola habitación junto a animales de granja, herramientas y comida. La esperanza de vida baja, la mortalidad infantil alta y la natalidad no era una elección, era la única forma de asegurar que alguien sobreviviera. El pensamiento medieval teocéntrico veía la vida como un tránsito hacia el más allá. San Agustín de Hipona, en la ciudad de Dios, decía que la verdadera ciudad no era la terrenal, sino la celestial, una visión donde el orden urbano debía reflejar la moral divina, y en medio de esa espiritualidad surgieron los primeros intentos de contar a la población. La iglesia comenzó a registrar nacimientos, matrimonios y muertes en los libros parroquiales, el primer registro civil de Europa medieval. Con el Renacimiento, Europa despierta, el miedo medieval retrocede y las ciudades se ordenan, las plazas se abren y las casas dejan de ser refugios oscuros. Las familias siguen siendo grandes, pero ahora aparece algo nuevo, la intimidad y la privacidad. Nacen cuartos separados y casas organizadas por funciones. El hogar empieza a ser símbolo de estatus, especialmente entre burgueses. León Battista Alberti decía que la casa es como una pequeña ciudad y la ciudad es como una gran casa. Para él y otros humanistas, la arquitectura debía reflejar el orden social. En paralelo, Filarete propone la Sforzinda, una ciudad ideal en forma de estrella, perfecta, simétrica, creada para que el orden de la sociedad se reflejara en sus calles, y Thomas Hobbes veía a la sociedad como una multitud que debía ser contenida por un poder central o el caos prevalecería. Al final del periodo con el neoclasicismo, arquitectos como Étienne Lois Beaulieu y Claude Nicolas Ledoux diseñaban ciudades pensadas para mejorar la moral, controlar el comportamiento y organizar a la población. Para ellos, la arquitectura debía tener una función pedagógica, enseñarnos a vivir, pero el siguiente paso de la historia, junto con la máquina, lo cambió todo. El vapor, el ferrocarril y las fábricas no solo transformaron la economía, transformaron cómo vivía la gente, cómo se organizaba la sociedad y cómo se construían las ciudades. Por primera vez en la historia, millones de personas dejaron el campo para migrar a la ciudad para el trabajo, para la cual no estaban preparadas. Se llenaron de humo, enfermedades, pobreza y hacinamiento. Familias enteras vivían en una sola habitación, niños trabajaban en fábricas. La esperanza de vida en algunos barrios obreros bajaba a 30 años. La natalidad era alta, pero también lo era la mortalidad infantil, las epidemias y los accidentes laborales. El reverendo Thomas Malthus, en su ensayo sobre el principio de la población, advirtió que la población crecía más rápido que los recursos, y si la humanidad no se controlaba, el hambre y la miseria serían inevitables. En medio de este caos aparece un nuevo concepto, la sociología. Auguste Comte, considerado el fundador, dijo que había que estudiar la sociedad como se estudia la naturaleza, con leyes, datos y observación. Poco después, Emily Durkheim observó cómo la industrialización rompía los lazos comunitarios que antes unían a las personas. En su obra, La división del trabajo social, Friedrich Engels descubrió por primera vez cómo el urbanismo podía ser un arma de clases, los ricos en buenos barrios, mientras que los pobres en hacinamiento, contaminación y sin servicios. Los arquitectos reaccionaron, soñando con ciudades donde la industria no destruyera la vida. Robert Owen creó New Lanark, viviendas dignas, escuelas, espacios comunes, una idea revolucionaria. La arquitectura podía mejorar la sociedad, aunque algunas grandes capitales, más que mejorar, querían controlar. París fue rediseñada por George Eugene Haussmann por mandato de Napoleón III. Calles
amplias, bulevares, plazas abiertas, pero detrás de esa belleza había un propósito: evitar disturbios o revoluciones y permitir el fácil acceso al ejército. El siglo XIX fue el laboratorio de la modernidad, pero el siglo XX comenzó con una idea peligrosa. Todo podía ser diseñado: la ciudad, la sociedad, incluso la vida. La industrialización ya había llenado las ciudades de obreros, pobreza y humo. Ahora los arquitectos y sociólogos buscaban respuestas y soluciones. Las familias cambiaron, se hicieron más pequeñas, la natalidad empezó a bajar y las ciudades y el hogar dejó de ser un taller familiar para volverse un espacio privado. Frente a esto, algunos creyeron que la arquitectura podía salvar el mundo. En 1919 nace la Bauhaus con Walter Gropius. En su idea, el arquitecto debía ser un servidor de la comunidad, no de lujo. Le Corbusier, uno de los más influyentes, dijo: la casa es una máquina para habitar, reduciendo al habitante a una pieza dentro de una máquina perfecta. Él creía que si se organizaban los espacios se podía ordenar la sociedad. En su Carta de Atenas y en obras como la Villa Radeus propuso una ciudad funcional, ordenada y limpia, pero otros veían peligro. Sigmund Freud hablaba de cómo la vida urbana reprimía y enfermaba al individuo. George Simmel, en su ensayo La metrópolis y la vida mental, describió cómo el exceso de estímulos obligaba al individuo a endurecerse emocionalmente. Luego llegó la guerra. En Europa, miles de ciudades quedaron destruidas, millones de muertos, migraciones forzadas, campos de refugiados y barrios enteros borrados del mapa. Debido a ello, en capitales de la Unión Soviética, el ideal socialista impulsó una arquitectura colectiva, las casas comunales, donde todo se compartía: cocinas, baños, espacios comunes. Se pensaba que si se cambiaba la forma de vivir, cambiaría también el ser humano. De pronto la arquitectura ya no era teoría, era urgencia. Había que construir rápido, barato y para todos. Así nació el auge del funcionalismo: viviendas estándar, luz, ventilación, higiene, materiales industriales y una lógica clara: la forma sigue a la función. Los estados comenzaron a construir vivienda de interés social masivamente, familias más pequeñas, menos hijos, más privacidad. Por primera vez, muchas viviendas incluyen baño individual, cocina separada y agua potable. La casa dejó de ser un refugio colectivo y se convierte en un espacio íntimo. El concepto de familia nuclear domina el diseño. Las migraciones levantaban periferias enteras, barrios improvisados que crecían con lo que había a la mano, una arquitectura espontánea, hecha de necesidad y resistencia, y la autoconstrucción como modelo de crecimiento. Y justo donde el funcionalismo había perdido el sentido de comunidad, algunos sociólogos alzaron la voz. Durkheim advirtió que a medida que la sociedad se moderniza, los lazos comunitarios se van debilitando. Weber describió cómo la racionalización, esa obsesión por el orden, la eficiencia y la planificación, termina convirtiéndose en una jaula invisible. Henri Lefebvre decía que la sociedad moderna se construía de relaciones humanas, tanto buenas y malas. Fueron ellos quienes comenzaron a notar una paradoja. Mientras las viviendas eran más cómodas, la gente se sentía más sola y sin vínculos sociales. Era el triunfo de la eficiencia sobre la convivencia. En barrios perfectamente planificados habían olvidado lo más importante: la vida real. A finales de los 60 surge una respuesta estética y social: el minimalismo, con su famosa frase "menos es más". Jean Baudrillard advirtió que incluso el vacío se había vuelto un producto, un lujo para quien podía pagar por tener menos. Él y más sociólogos vieron que las casas se volvieron templos del vacío, bellas pero impersonales. El minimalismo representaba, sin quererlo, una pausa para la reconciliación con el espacio, porque a veces al quitar lo innecesario, lo que queda es lo esencial: la forma, la luz, el viento, el silencio y nosotros mismos. El ser humano empezó a preguntarse una y otra vez cómo quería habitar el mundo. Ya no se trataba solo de construir más, sino de construir mejor, con menos impacto, más empatía y respeto hacia la naturaleza. La arquitectura verde no solo es estética, era una respuesta moral. Los materiales reciclables, los techos verdes, las viviendas autosuficientes no solo cuidaban el planeta,
también redefinían la idea de bienestar colectivo. En este nuevo contexto, los sociólogos y demógrafos empezaron a notar transformaciones profundas en la forma de habitar. Cada vez más personas eligen vivir solas, compartir con roomies o formar parejas sin hijos. Las familias numerosas se vuelven raras. La mayoría prefieren núcleos pequeños. Todos queremos vivir cerca del centro, aunque eso signifique tener menos espacio. La socióloga Martina Low explica que la arquitectura contemporánea ya no puede pensarse solo para la familia tipo, sino para redes humanas mucho más flexibles, cambiantes y diversas. Zygmunt Bauman llamó a esta etapa la modernidad líquida, una época de vínculos inestables, trabajos flexibles e identidades en constante movimiento. Ulrich Beck habló de la sociedad del riesgo, un mundo donde cada decisión tecnológica y urbana tiene consecuencias globales, desde el cambio climático hasta la seguridad digital. Mark Augui, en su obra Los no lugares, espacios del anonimato, habla de los espacios contemporáneos, donde las personas están pero no pertenecen, como lugares de tránsito, consumo o espera, donde no se construyen relaciones duraderas. Algunos autores empezaron a describir nuestras ciudades como las ciudades de soledades compartidas, lugares donde estamos rodeados de gente, pero más conectados a una pantalla que a la persona que tenemos al lado. Richard Sennett advierte que el nuevo riesgo no es la pobreza ni el hacinamiento, sino el exceso de control. Las llamadas ciudades inteligentes prometen eficiencia, pero ¿a qué costo? Los espacios reflejan esa fluidez, hogares con menos cuartos y más adaptables, donde la sala ahora es la oficina, el comedor es el estudio y el dormitorio se convierte en el cine o en el gimnasio. Compramos sin salir de casa, trabajamos desde una pantalla y socializamos a través de ella. Las plazas se transforman en coworkings, los cafés en centros de networking, los parques en escenarios de conexión digital. La vida pública y la privada ya no están separadas, se entremezclan en una misma red de espacio, tecnología y soledad. Y justamente en la búsqueda de entender y adaptar el espacio a estas nuevas formas de vida, emerge la neuroarquitectura, una materia que entiende cómo los espacios afectan nuestras emociones y decisiones. Los sociólogos interpretan esta era como una búsqueda de la reconciliación. Después de siglos construyendo para la función o la forma, volvemos a construir para el ser humano integral. Byung-Chul Han lo resume con una ironía inquietante. Vivimos rodeados de información, pero hambrientos de sentido. Algunos sociólogos pueden intuir una idea del futuro. Anthony Giddens habla de una modernidad reflexiva, donde cada decisión tecnológica, urbana o personal debe pensarse con conciencia de sus efectos en el prójimo. Bruno Latour, por su parte, propone una visión más radical, dejar de vernos como dueños del planeta y comenzar a diseñar con él, no contra él. Saskia Sassen insiste en que el verdadero progreso no será digital, sino social. Ciudades inclusivas donde el espacio vuelva a ser el punto de encuentro y no de separación, y así la ciudad vuelva a ser la que alguna vez fue, un reflejo de nuestra humanidad compartida. Nosotros los arquitectos, más que diseñar espacios, diseñamos formas de vida. Cada muro que levantamos puede ser una frontera o un refugio. Con una ventana decidimos a quién sí y a quién no darle luz y aire. En cada acceso elegimos a quién invitar y a quién mantener afuera. No siempre lo pensamos, pero detrás de cada trazo hay una decisión social. La arquitectura no solo responde al clima o a la estética, responde a la vida misma, porque la vivienda es el primer espejo de la sociedad. Si las familias cambian, los espacios deben hacerlo también. Si la desigualdad aumenta, las ciudades lo reflejarán. Si envejecemos más o nacen menos niños, el espacio urbano se adapta, aunque a veces lo haga tarde. Y quizá ahí está nuestro verdadero reto, entender que la arquitectura no empieza con el concreto ni termina en la obra, empieza con las personas, con sus miedos, sus sueños y sus luchas diarias. Diseñar no es construir paredes, es interpretar la vida. Y bueno amigos, así concluimos este video. Si te gustó, no olvides dejarme tu like, y si mi contenido puede aportarte algo, suscríbete y activa la campanita. Aquí yo sigo hablando de arquitectura y de cómo podemos entenderla desde el lado más humano. Déjame tu comentario, tu opinión o sugerencia. Me encantaría poder leerlo. Y recuerda que antes de imaginar un edificio, hay que imaginar la vida que ocurrirá dentro de él. Cambio y fuera.